Mm. Ok, chicos, bueno, a los que vienen ingresando, muy buenas tardes a todos. Eh, y como les indiqué, siguiendo el hilo de lo que hemos estado tratando de los temas, eh, concepto de salud, concepto de enfermedad, algunos modelos que explican esa dinámica entre salud y ambiente, y también por qué la gente se enferma o por qué la gente se mantiene de cierta forma, lo que podríamos decir saludable. Eh, Vamos a empezar a discutir un poco sobre condiciones de vida, cómo impactan en el proceso de salud-enfermedad las condiciones de vida y, por supuesto, los determinantes de la salud. Empezando por aquí, de esta imagen, ¿qué podemos decir viéndola a simple vista? Una Hay familia, comida, yo diría que hay comida saludable. Ajá, sí se ve bastante bien ahí la mesa. Parece que están desayunando. Eh, sí, una familia con ciertos hábitos eh, adecuados, hay frutas, hay, bueno, granos, hay, eh, bueno, bebidas, perdón, jugo de naranja, etc. Y se parece que es una familia de clase media alta, ¿verdad? Por el contrario, ahí, ahí, al contrario de esta imagen, aquí cambia el asunto totalmente, ¿verdad? Eh, ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que pueden ver ahí o percibir? Y como pobreza, Ujú, ¿verdad? Hay necesidades básicas que no están satisfechas ahí. Puede que sea un campo de refugiados. Y ahora con el tema de variabilidad climática, los desplazados climáticos en estos campos de refugiados son muy comunes. Eh, y por supuesto, mmm, qué pena, sí, no sé por qué el audio se corta. Bueno, igual, como le repito, espero que grabando pues está a disposición para que lo escuchen mejor. No sé si es mi conexión, tengo que ver cómo la mejor. Eh, ok, aquí hay condiciones, por supuesto, de pobreza, de desigualdad. Aquí es el sobrevivir, aquí es lo que se pueda conseguir para alimentarse y por lo menos suplir un poco las necesidades calóricas diarias, aunque muy difícilmente. Eh, de hecho, bueno, ahí hay un niño bastante delgado, tal vez no hay suficiente alimento, pero esas son condiciones de vida. Eh, Consulta, la salud es un producto social y como tal es afectado por las circunstancias sociales y económicas a que se enfrentan las personas. Pues a lo largo del ciclo de vida, pues por supuesto que sí. Igual que la determinación de lo que es salud o lo que es ambiente, que cambia por las experiencias de una sociedad, por su cultura, por sus recursos, así también las condiciones de vida son un producto social y son una interacción constante entre lo que nos rodea. Y no son continuas en el tiempo, van a variar a lo largo de los años. Pero, ¿a qué nos referimos con condiciones de vida? Porque a pesar de que hay situaciones ya heredadas en las poblaciones, en cada uno de nosotros, hay elementos biológicos. También hay una interacción constante entre la parte ambiental, todo lo que nos rodea, y la parte social y económica. Entonces, toda esa interacción constante y la gran cantidad de, de efectos que eso conlleva generan condiciones de vida específicas en las poblaciones. Uy, habrán algunos factores que son más comúnmente evaluados, ¿verdad? Como acceso y utilización de servicios de salud, que tienen un mayor o menor impacto. Y por supuesto, esas necesidades básicas que la población va identificando lo va haciendo a través del nivel de desarrollo que van alcanzando las sociedades. Y por supuesto de los usos y costumbres de cada sociedad en particular. Entre más desarrollada esté una sociedad, más necesidades básicas va a tener o va a ir generando más complejidad en ellas.
En las condiciones de vida, hay indicadores que tratan de ver cómo medimos esto, ¿verdad? ¿En qué condición de vida está una sociedad? Y recordemos que eso tiene que ver también con lo que es el bienestar y la visión que tenga un país o una sociedad sobre lo que es bienestar. Veamos estos dos indicadores que tienen que ver con condiciones de vida. El Producto Interno Bruto per cápita o por persona o per cápita, que es por cabeza, que es el valor de la producción anual de un país, ¿verdad? La riqueza que genera un país dividido entre cada una de las personas. Eso da en promedio la cantidad de dinero que estaría adquiriendo una persona. No obstante, esa producción no es equivalente porque no todos generamos lo mismo, no todos ganamos igual. Y por supuesto, como es un indicador expresado en dólares, el valor del dólar tiene diferentes significados en cada país. Aquí el valor del dólar anda como en 606 colones, 610 colones. En Nicaragua tendrá otro valor y así sucesivamente. Entonces no es un indicador muy estandarizado. Por eso se hace también el cálculo del índice de desarrollo humano. Aquí eso es importante porque a raíz de esas críticas para determinar el Producto Interno Bruto per cápita de un país, ¿verdad? Que no es 100% definido o expresivo de la realidad de ese país, se le tiene que sumar el IDH. Y esto ya mide un poco más a detalle lo que es el bienestar en los países. ¿Qué incluye? El nivel de escolaridad, la esperanza de vida al nacer en esos países y, por supuesto, ya complementa con el ingreso o el Producto Interno Bruto per cápita. Algunos ejemplos aquí. En Producto Interno, sí, Producto Interno Bruto, que tiene que ver mucho con las condiciones de vida de estos países. Por ejemplo, en lo que es Latinoamérica, veamos que uno de los países que tiene un ingreso per cápita más alto, esto es con datos del 2018 del Banco Mundial, es de 15.650 dólares al año. Eso quiere decir que una persona en promedio en Uruguay ganaría eso. Ahí va sucesivamente, Uruguay, Chile, Argentina, estamos Costa Rica, con una ganancia por persona de 11.510 dólares, que eso se traduciría como un salario de un poquito más de 500.000 colones por mes, por persona. Sabemos que no todos ganamos eso, ¿verdad? Habrán unos que ganan más, otros que ganan menos, pero es un promedio. Entonces estamos en esa categoría de condición de vida de nuestro país, estamos en el puesto 64. Y ahí va bajando hasta el puesto 143 de la parte de la región latinoamericana, que es Nicaragua. Que en Nicaragua una persona, en promedio, por año gana 2.030 dólares. De ahí, por supuesto, que las condiciones de vida, por ejemplo, en Nicaragua son un poco más duras. Por supuesto que habrá comida barata, otros servicios que son más baratos, pero los salarios son muy bajos en Nicaragua. Y también hay mucha necesidad o la inversión que hace el país en servicios básicos es baja. Y no nos extraña, por ejemplo, que un país como el nuestro, donde se gana un poco más por actividades, atraiga a inmigrantes para desarrollar trabajos aquí, que es toda la parte de migración de nicaragüenses a nuestro país. Lo mismo pasa con Venezuela y Colombia. Hay una gran cantidad de personas que se desplazan a Colombia porque se gana mejor y se vive un poco mejor en Colombia que en Venezuela. Y veamos ahí algunos de los ingresos más altos de países desarrollados. Suiza, un suizo en promedio gana por año 83.580 dólares, ¿verdad? Es un ingreso bastante alto. Y los ingresos más bajos reportados en ese año, por ejemplo, Burundi, con 280 dólares por año. Imagínense, bueno, el nivel de necesidades y el nivel de esfuerzo que hay que hacer para ganar 280 dólares al año. Pero entonces, eso son los dos polos opuestos, países ricos con condiciones de acceso bastante buenas, empleo, educación, etcétera, con un país que tiene muchas carencias y cuesta en gran medida tener un ingreso para sobrevivir. ¿Vamos bien por ahí? ¿Consultas? ¿Todo bien? Ok. Ok, este es el Producto Interno Bruto per No, cápita. profe. ¿Aló? Sí, adelante. Ah, no, que no tenía consulta. Ah, ok, gracias.
Luego vemos otro indicador importante que es el índice de desarrollo humano, que tiene que ver también con condiciones de vida. Y estas son algunos datos de los índices de desarrollo humano. En el caso de nuestra región de Latinoamérica, vemos que uno de los que siempre ha estado arriba es Chile, ¿verdad? Entre más se acerque este número al 1, quiere decir que tiene un índice de desarrollo humano bastante alto, ¿verdad? Tiene buenos sistemas de educación, buenos sistemas de salud, buenos ingresos de la población. Entonces, en este caso, Chile tiene una muy buena posición. Y nos vamos para abajo y en el medio pues está nuestro país, Costa Rica, con un desarrollo alto, ¿verdad? Desearíamos que fuera un poco más, pero está en muy buena posición. Y más abajo pues le sigue México, Brasil, Colombia, etcétera. Los países que tienen índices de desarrollo más altos, por supuesto, son los países más desarrollados, eh, países que han tenido un avance tecnológico y también económico importante. Noruega es un buen ejemplo, es uno de los índices de desarrollo humano más altos. Suiza, Irlanda, Alemania, etcétera, Estados Unidos. En contraposición de países con los peores índices de desarrollo humano. Verá que igual volvemos otra vez a caer en el continente africano, Níger, el Congo, República Centroafricana, etcétera, Mozambique. Y eso también tiene que ver con toda una situación histórica que se ha dado en estos países, como indicamos la clase pasada. En nuestro país hay indicadores un poco más finos, porque están los índices de desarrollo humano por país y también los mismos países tienen sus propios índices. Entonces, ustedes podrán ubicar perfectamente el índice de desarrollo humano por cantón, el índice de desarrollo humano por provincia y por distrito, que viene muy detallado también. Eso nos da una idea, por ejemplo, cuál sería el índice de desarrollo humano en Talamanca a comparación con San José, con el cantón central de San José, o entre distritos en la misma provincia. Entonces, es un dato bastante interesante. Eso nos da una idea más o menos de, por ejemplo, cómo anda esa zona con alfabetización, ¿verdad? Cuánta gente tiene escolaridad completa, eh, cuál es la parte de mortalidad o natalidad en esa zona y cuál es el ingreso promedio en estas zonas, ¿verdad? No es lo mismo el ingreso promedio que tiene un habitante del gran área metropolitana, Heredia, San José, Alajuela, etcétera, a los ingresos que hay, por ejemplo, en las zonas alejaditas como Zigzaola, eh, Amubri, etcétera. Es por eso, o sea, que consideramos importante el tema de las condiciones de vida, porque son condiciones que determinan también el estado de salud de enfermedad. A veces hay condiciones que no son equitativas para toda la población, por supuesto. Eso afecta mucho. A medida que aumenta la capacidad productiva de los países, el conjunto de necesidades y la calidad de los bienes para satisfacerlas va aumentando. Vemos, por ejemplo, en nuestro país una necesidad básica es acceso a agua potable, pero no a cualquier tipo de agua para consumo humano. Tiene que cumplir ciertos rigores y indicadores para ser considerada de consumo. Entonces, esas necesidades básicas van a aumentar también de complejidad y, y de exigencia. Algunos determinantes que tienen que ver con las condiciones de vida. Recordemos que en la parte de determinantes de la salud están los aspectos biológicos,
que no pueden ser modificados, o por lo menos ahora, a este momento no podemos modificar nuestra biología, ¿verdad? Nacemos con ya nuestra codificación genética establecida. El medio ambiente, ¿verdad? Cómo nos impacta, cómo nos genera influencia, suelo, el aire, agua, factores psicosociales y la cultura. El estilo de vida, ¿verdad? El conjunto de comportamientos que se repiten y crean hábitos en cada uno de nosotros. Y el sistema sanitario. Hablando de factores psicosociales y culturales, ustedes, ¿cómo? Porque es una noticia que me llamó mucho la atención hoy. Eh, Ustedes ven lo que pasó en Santa Cruz, bueno, lo que está pasando en Santa Cruz con las fiestas. Y el alcalde dice que así son en Santa Cruz, ¿verdad? Que es un tema, perdón, es un tema cultural. Ese comportamiento que es tradicional de la zona de Santa Cruz puede tener alguna repercusión en el proceso de salud-enfermedad ahorita ligado con la pandemia. Bueno, y no solo con la pandemia, Sí, profe. ¿verdad? ¿Qué es lo más usual que se hacen en esas fiestas? Que Los bailes, ¿no? aparte de los bailes, Bueno, sí. Aglomeración. hay aglomeraciones, hay ingesta de licor. Yo nunca he ido, pero según me han dicho, ahí se toma desde que amanece. Eh, Me imagino que, bueno, también, y no es un secreto, con la ingesta de licor, pues también vienen otros comportamientos. Pues por supuesto que todo eso tiene un impacto y un efecto en la sociedad o en ese tipo de actividades. Eh, en la parte también, por supuesto, de lo que es bienestar y salud social, ¿verdad? La parte de longevidad y años de vida saludable, dentro de los determinantes, eh, ay, perdón que se pase así, tenemos que considerar, por ejemplo, la parte de educación, que tiene que ver también con el desarrollo humano, dice, la parte de nutrición, ¿verdad? ¿Qué tan balanceados son nuestros alimentos? Agua y saneamiento, vivienda, etcétera. Por ejemplo, en la parte de nutrición, sociedades que están desarrolladas, ¿verdad? En donde ahí lo que impera es mucho comida rápida, tienen problemas serios en este sentido. México y Estados Unidos son los países que presentan mayor cantidad de obesidad en la región de las Américas, por ejemplo. El tema del trabajo, la ocupación, el empleo es importante también, determina el bienestar de una familia, por ejemplo. El ingreso, el salario, el desarrollo económico de la zona, los sistemas de salud, la inclusión y cobertura, el acceso y calidad a los servicios de salud, la satisfacción del usuario, la parte muy personal de nosotros, edad, género y genética. Y por supuesto ya la parte muy social, redes sociales, condiciones de vida, identidad y cultura, integración familiar, urbanización, envejecimiento, etc. Ustedes conocen bien lo que son las zonas azules. De hecho, Guanacaste tiene zonas azules importantes. No sé si le han puesto atención a algunas características de estas poblaciones en estas zonas azules. Son más longevos, ¿no? Suelen a Ajá, vivir más tiempo. exacto. Hay aquí en Costa Rica, creo que en Japón,
y creo que en la parte del Mediterráneo y otros puntos más. Pero aquí en Costa Rica, ¿qué es lo que han escuchado que la gente hace más comúnmente en esas zonas? Hay chicos que son guanacastecos. No comen comidas rápidas y así. Ajá. La dieta de ellos es a base eh, de granos. Bueno, bueno, entonces ya sabes perfectamente lo que es tortillas, eh, mucho trabajo físico, familias muy integradas, muy unidas, ¿verdad? Y por supuesto, eh, la parte de la identidad, ¿verdad? Se identifican con la herencia guanacasteca, con la pampa, etcétera. Entonces, algunos de esos elementos pues ayudan a que tengan un poco de vidas más largas. La parte de la dieta es sumamente importante en todo lo que se consume allá, ¿verdad? Ok, entonces volvemos otra vez a esta imagen que les había mostrado la vez pasada, ¿verdad? Donde tenemos individuos que tienen determinados estilos de vida y interaccionan con sus redes sociales y comunitarias. Y tenemos las condiciones de vida, lo que es trabajo, ¿verdad? En el ambiente laboral, la parte educativa, la agricultura, producción de alimentos, el tema de empleo, agua y saneamiento, servicios de salud, vivienda, etc. Y tenemos una parte más macro, que son las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales de un país. Todo esto, que tiene una constante interacción, pues determina qué tanto nos vamos a enfermar o qué tanto vamos a estar en cierto punto saludables, de acuerdo a nuestra edad y a otras condiciones. Y también esto va a determinar en ese proceso de salud-enfermedad cómo abordamos la parte de morbilidad y mortalidad. Recordemos otra vez nada más aquí el tema de que los sistemas se enfocan en dos modelos, el modelo biologista, que necesariamente tiene que estar, que es la parte de curación y rehabilitación que se hace en servicios de salud y prevención de enfermedades, pero el impacto que tiene a la sociedad es bajo, es de un 20% y es muy caro, en comparación con el enfoque que es de producción social de la salud, que tiene que ver con todo esto, con todo lo que son las condiciones de vida y los estilos de vida. Y esa parte de promoción impacta aún más en estos procesos y por supuesto es más barato, sale más barato. Entonces es un modelo y es un sistema complicado, complejo, ¿verdad? Determinar el tema de salud y el tema de enfermedad. Veamos algunos indicadores importantes. Por ejemplo, bueno, para el 2012, de 73.226 nacimientos, el 50.74% hombres, hay una relación de 1.03 entre hombres y mujeres en nacimiento y la tasa de natalidad es de 15.8 por cada 1.000 habitantes, superada en 5 puntos por la provincia de Limón y en 2 puntos por la provincia de Punta Arenas. Por el contrario, las provincias de Cartago y Heredia presentan las tasas más bajas, porque creen que áreas urbanizadas del gran área metropolitana como Cartago, Heredia o Alajuela presentan tasas de natalidad más bajas que zonas como Limón o Guanacaste o Punta Arenas, perdón. Uy, perdón. ¿Por qué creen que pasaría eso? Tal vez porque no hay espacio para vivir. No tanto lo vería así. Puede ser, pero no tiene tanto impacto eso. Porque hay más nacimientos en zonas de la periferia que en zonas centrales urbanas. Okay. Porque hay una situación ahí de desarrollo y de acceso a servicios importante, hay una diferencia importante. Las condiciones de vida que se presentan en zonas periféricas, ¿verdad? Por supuesto que son diferentes a zonas centrales, y por lo tanto, en unas hay más acceso a recursos que otras. Acceso a educación, acceso a empleo, acceso a desarrollo. En otras zonas, pues es menos.
Y hemos visto, por ejemplo, y ustedes lo van a experimentar, que cuando una familia, una persona se prepara, estudia o tiene un buen trabajo, se va desarrollando plenamente y actualmente la parte de tener familia pues queda en un segundo plano. Nuestras generaciones piensan un poco más en el autodesarrollo, ¿verdad? Buen empleo, viajar, prepararse, etc. Entonces el tema de tener hijos no es tan prioritario. En zonas periféricas o donde hay menos acceso a recursos, pues las familias no tienen tanto esa parte de prioridades. Entonces es un ciclo un poco más normalizado tener familia, casarse tempranamente, tener 1, 2 o 3 niños o hasta 4. ¿Verdad? Es normal, es más natural. Y eso lo vemos aquí. Ustedes ven, por ejemplo, en ese mismo año, tengo que actualizar este cuadro, pero me llamó mucho la atención en este año, la tasa de natalidad, ¿verdad? Promedio en Costa Rica, y ustedes ven la tasa de natalidad en San José, en ese momento, que era el 14.9, y la tasa de natalidad en Limón, que es 20.1. Hay una diferencia importante ahí. Por ejemplo, vamos a ver, ¿quiénes de ustedes pensarían tener hijos en los próximos 5 años? O casarse o formar una familia en los próximos 5 años. Nadie. Bueno, yo ni siquiera voy a haber terminado la U todavía. Tu prioridad ahorita es estudiar, ¿verdad? Por supuesto. Nadie, pues ahorita en el rol que tienen ustedes, está pensando en eso. Pero para, qué sé yo, una familia o alguien que no tiene acceso a estos recursos, pues lo vería normal o sería una parte del ciclo de vida normal que embarazada al año siguiente o ya tenga 1 o 2 niños. De sus amistades, ¿alguna amistad tiene ya bebés? Sí conozco a varios compañeros que saliendo del colegio así como unos años y sí tenían hijos. Ok. Sí, sí, como te digo, pero igual no es tan usual como un tiempo atrás. Entonces, las personas a las generaciones pues deciden postergar el tema de bebés para más adelante, porque igual también hay acceso a recursos o un poco más de información sobre planificación. Pensando cuando hay acceso a todos estos medios. Les repito, hay zonas que por sus condiciones de vida y de desarrollo no tienen esta información y la tasa de natalidad aumenta. Igualmente tiene que ver en el tema de condiciones de vida, la expectativa de vida, ligado también al índice de desarrollo humano, en donde vemos, por ejemplo, que, bueno, para el 2012, ¿verdad? Que el promedio de vida al nacer en Costa Rica era de 79 años. Las mujeres en promedio viven 81.45 años, actualmente un poco más, y los hombres en ese momento 76.5 años. ¿Verdad? Hay una brecha ahí de 5 años entre hombres y mujeres. Consulta, ¿por qué las mujeres tienen más expectativa de vida que los hombres? Yo diría que porque los hombres realizan trabajos más peligrosos, tal vez. Sí, 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 por el tema del modelo patriarcal, los hombres se les asigna trabajos más de riesgo, más de esfuerzo físico, más peligrosos. También, por el modo de crianza, pues no se nos ha inculcado el tema de autocuidado, ¿verdad? O de estarnos haciendo chequeos constantemente, etc. Y también, recordemos que el rol femenino en la familia es de cuidado. Entonces, perdón, las mujeres tienen que ver con la parte de nutrición, ¿verdad? En las familias, la parte de acceso a agua, alimentos, vestimenta, higiene, etcétera. Entonces, la mujer está más sensibilizada en eso que nosotros. Y también por ese rol machista, que por dicha, ahora estamos en las nuevas masculinidades. Anteriormente, pues el hombre simplemente se le era servido o no se preocupaba porque la casa estuviera limpia,
por hacerse autocuidado uno mismo, etcétera, ni por cocinar, sino que le tenían que cocinar, etcétera, todas esas condiciones. Y ahora el asunto está cambiando. Pero aparte, eso puede explicar por qué las mujeres viven un poco más, aparte de que también genéticamente están un poco más, con más herramientas, porque ustedes tienen que llevar la labor del parto. Y eso necesita un esfuerzo sumamente grande del cuerpo. Entonces, el cuerpo de una mujer necesita también estar lo bastante fuerte para soportar todo el periodo de embarazo y el periodo de parto. Además de que nuestro sistema de salud cuida mucho de la parte de embarazo y lactancia de las mujeres. Y hay muchos controles también que se siguen. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso o hay algún comentario? Estoy de acuerdo, profe. Ok. Entonces, sí, pues las chicas ahí tienen el poder en eso, por supuesto. Y nosotros, lamentablemente, y si está comprobado, pues maduramos más lento. O sea, en general, no es que todos maduremos más lento, pero que las mujeres. Entonces, también a veces nos exponemos más a ciertas condiciones de riesgo. También por el tema de la testosterona, de la adrenalina, etc. Ok, este pequeño esquema se los indico aquí también para que vean cómo ciertos eventos tienen un impacto importante en las condiciones de vida y en el crecimiento de la población. Esto es esperanza de vida al nacer en España y vemos algunos picos importantes relacionados con eventos. Por ejemplo, lo que les indicaba en algún momento, la pandemia de gripe en el 1918, 1919, generó un bajonazo en la esperanza de vida de los españoles, ¿verdad? Sumamente importante. Después se fue recuperando poco a poco, pero aún así había situaciones que necesitaron un control de la mortalidad infantil. Entonces la esperanza de vida empezó a crecer. Se vino la Guerra Civil Española y la posguerra con el gobierno de Franco y volvimos a tener baja esperanza de vida al nacer. Por supuesto, los recursos se estaban destinando a la guerra y no a sistemas de salud. No obstante, posterior a que se estabilizó el tema político en el país, hubieron mejoras en higiene y sanidad, pero también se incrementó el tema de la desigualdad. Y hubo también lo que es situaciones como tabaquismo, alcohol, profesiones de riesgo, lo que hablábamos, y menor prevención en la salud. Entonces, la esperanza de vida pues no aumentó significativamente, hasta que ya empezaron a hacer un poco más de inversión e investigación, y pues España ahora es un país desarrollado que tiene sus sistemas de cobertura y salud bastante sólidos, y hay un crecimiento constante de la población gracias a eso. Entonces, este es un ejemplo para más o menos poder ver cuál es el impacto de ciertas acciones en la sociedad que tienen que ver con esperanza de vida y condiciones de vida. Es igual, ahí se los comparto, países con menor esperanza de vida al nacer que tienen que ver con las condiciones de vida de esos países, ¿verdad? Este es del 2005 al 2010 bueno, otra vez caemos en países de África, ¿verdad? Con esperanzas de vida muy bajas. Y proyecciones al 2045-2050, que si ustedes ven, por ejemplo, Mozambique o Suazilandia, no varían tan enormemente en sus proyecciones en los próximos años, porque es muy difícil cambiar situaciones que ya vienen históricas en su sistema político, sistema económico, toda su situación ambiental o de empleo. Otro aspecto importante que tiene que ver con las condiciones de vida, la conformación étnica. Costa Rica, como algunos otros países, tenemos ubicados y definidos nuestros grupos étnicos originarios, ¿verdad? Tenemos aquí cabécares, bribrís, etc. Y la autoidentificación étnica, ¿verdad? Es muy baja aquí en nuestro país. Por ejemplo, personas o la mayoría de población que está en el gran área metropolitana son de descendencia blanca o mestiza. Le siguen después las minorías étnicas, indígenas, afrodescendientes, mulatos, chinos y otros. ¿Qué representa eso? ¿Verdad? Por supuesto, tenemos 8 etnias o pueblos indígenas en nuestro país: Bribris, Cabécares, Terrabas, Gobes, Oguaimíes, Maleco, Chorotegas, Bruncas, Orucas y Huetares.
Estas se encuentran distribuidas en 24 territorios a lo largo de nuestro país y son 6 lenguas indígenas. No obstante, el simple hecho de nacer en una de estas poblaciones significa que hay menos acceso o una restricción a servicios básicos. Por ejemplo, las poblaciones indígenas apenas tienen un 61.5% de acceso a servicios en salud. 10.8% no tienen seguro por parte de la caja, etc. Entonces, vemos cómo también pertenecer a un grupo étnico va a condicionar grandemente nuestro proceso de salud-enfermedad. Veamos el caso de Estados Unidos. A raíz de la pandemia, ¿cuáles han sido las poblaciones más afectadas en Estados Unidos y que han muerto más? Latinos y afrodescendientes. Históricamente en estos países colonizados o coloniales, las personas caucásicas, personas blancas y de descendencia europea, son los que tienen mejores trabajos, mejores ingresos, mejor acceso a sistemas de salud y educación, y los inmigrantes de origen afrodescendiente o latinos, pues tenemos los peores trabajos, los menores ingresos, etc. Entonces, eso nos condiciona mucho nuestra esperanza también de vida. Ok, estos son algunos de la ubicación de los territorios de nuestras etnias indígenas. Que es interesante, si uno se pone a comparar el resto de Latinoamérica con Costa Rica, nosotros tenemos a nuestros grupos definidos y ubicados en reservas indígenas. Y si ustedes van a Guatemala, mismo Nicaragua, México, etcétera, Perú, ahí la población está totalmente mezclada, indígenas con mulatos, con criollos, etcétera. ¿Verdad? Ellos no tienen a sus grupos indígenas aislados. Lo mismo pasa también con Estados Unidos. Estados Unidos tiene a su población americana originaria en reservas indígenas. Y de hecho el saqueo fue increíble en la época de la colonia de Norteamérica, en donde se dividieron ingleses, portugueses, franceses, parte de españoles, todo el territorio que era original. Los dueños originales eran americanos nativos. Y lo relegaron a reservas. Ok, pongo el ejemplo de las etnias porque es muy claro en este aspecto de cómo pertenecer a un grupo minoritario condiciona mucho el acceso a servicios. Por supuesto, vuelvo y repito, las regiones periféricas tienen una menor inversión social, una menor inversión del Estado, las hace menos competitivas y con un nivel de vida inferior a la región central. Y eso tiene también que ver con el comportamiento que es muy heterogéneo en los indicadores. Entonces volvemos a un tema, la esperanza de vida, perdón, la alfabetización va a ser muy diferente en Amurri o en Zigzagola a la alfabetización en San Rafael de Heredia, por ejemplo. El acceso a recursos va a ser muy diferente en Iberia, en la parte central de Liberia, a algún otro pueblo más alejado. En los servicios de salud, ¿verdad? Aquí les indico algunos problemas usuales de los servicios de salud en zonas indígenas. En este caso, por ejemplo, los bribrís, hay una dificultad con hábitos de higiene. Muchos niños mueren antes de nacer, ¿verdad? Hay una mortalidad alta en la población bribrí. En los cabécares hay lejanía con centros urbanos. Eso quiere decir que hay una alta mortalidad asociada a descuidos. No hay los recursos para llevar a un infante rápidamente a una clínica o a un hospital. En la parte de huetales, tienen acceso a servicios de salud que son gratis, pero producen pocos alimentos. Entonces la nutrición no es muy buena. Los malecu, no hay centros de salud cercanos, pero tienen una buena dieta y hay algunas plantas que, bueno, son levemente tóxicas. En la zona brunca hay problemas de alcoholismo y drogas, hay desnutrición infantil, etc. Ok, en ese sentido, por ejemplo, el tema de acceso a vivienda va a diferir mucho, ¿verdad? Y con acceso a vivienda también vienen algunos riesgos identificados. De este tipo de viviendas vamos a tener, por ejemplo, problemas con acceso a agua. Muchas veces el agua es obtenida de pozos
que se contaminan fácilmente con las lluvias y con el ingreso de contaminantes. Vamos a tener también algunos tipos de plagas, por ejemplo, el chinche besucón, que transmite la enfermedad del Chagas, etc. Igual las costumbres van a variar mucho. Esta imagen me llamó mucho la atención. Esta es un ritual para celebrar el paso de un niño a la adultez, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que se convierte en hombre. Y la prueba es que ellos se pongan estos guantes con hormigas de fuego, me parece que son. Entonces tienen que aguantar el dolor. Es una parte, pues, de sus condiciones de vida y de su cultura que ya está arraigado por varias generaciones. Nos parecerá un poco cruel, pero para ellos es normal. De hecho, dicen que es tanto el dolor que a veces se desmayan. Y, por supuesto, el tema de acceso a servicios de salud en las condiciones de vida de ciertas zonas también da desigualdades en salud, ¿verdad? No es un secreto el tema de la injusticia social que existe y que afecta no solamente a la etnia, también al género. Lamentablemente es algo que se está tratando de corregir. En un mismo puesto de trabajo, una mujer gana menos que un varón, haciendo lo mismo. Hay luchas importantes en Estados Unidos, se han librado luchas para hacer la igualdad en cuanto a salarios. Aún así, las mujeres ganan en un mismo puesto un 20% menos de salario. Igual pasa aquí en nuestro país. Hay varios proyectos y acciones importantes, por ejemplo, en definición de juntas directivas, tienen que ser hombres y mujeres en la misma proporción. Igual la participación de mujeres en puestos importantes ha ido creciendo en juntas directivas, en presidencias, etc. Entonces, el tema pues va mejorando un poco. Y es importante aquí identificar determinantes en las desigualdades de salud. Hay determinantes estructurales y hay determinantes intermedios. Como les digo, hablando del tema de desigualdad en salud. Estructurales, que es la estructura de una sociedad, por supuesto, el contexto sociopolítico y económico, ¿verdad? ¿Qué tipo de gobierno hay? Si es un gobierno de tradición, izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, los actores económicos que tienen poder en ese gobierno. De ahí va también a gestarse lo que son políticas macroeconómicas, a quienes va a beneficiar más, cómo está el mercado de trabajo en ciertas zonas, y las políticas de estado de bienestar, ¿verdad? ¿A qué le va a prestar atención el gobierno de turno en políticas de bienestar? Y, por supuesto, la cultura y valores que imperan en esa zona. Entonces, ¿qué genera eso? Algunos ejes de desigualdad importantes. Clase social, ¿verdad? Lo que es clase alta, clase media baja. Género, ¿verdad? Masculino, femenino. Y ahora, pues, hay una política un poco más flexible en identificar también las preferencias sexuales. La edad también. Ahí tiene más oportunidades una persona joven de conseguir trabajo que ya una persona de mediana edad. La etnia, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Como ciertos grupos étnicos tienen más desventaja de mejorar sus condiciones de vida que otros. El territorio también es importante. No es lo mismo crecer en el gran área metropolitana, en una zona urbano marginal, a una zona un poco más acomodada. Todo esto se gesta a través de poder, ¿verdad? Cómo fluye el poder en todos estos elementos de desigualdad. ¿Me siguen? Sí, profe. Y por supuesto tenemos también los determinantes intermedios, que ya vienen a ser lo que son los recursos materiales, ¿verdad? Las condiciones de empleo y trabajo que hay en una zona. Si es trabajo extenuante, por ejemplo, en plantaciones de caña de azúcar, donde hay condiciones de estrés térmico por calor, hay problemas de... uy, se me olvidó el nombre de la... ahorita me recuerdo la... ciertos padecimientos relacionados con la deshidratación en estas poblaciones, trabajo doméstico y de cuidados, ¿verdad? El ingreso y la situación económica, quiénes ganan más, quiénes ganan menos. Por ejemplo, la desigualdad que hay, vuelvo y repito, entre hombres y mujeres y la desigualdad entre, por ejemplo, personal de quehaceres domésticos que no ganan lo que realmente se les debe pagar.
La vivienda y la situación material, ¿cuál es el acceso a vivienda que hay en el país? Después lo vamos a ver. No es lo mismo construir en el gran área metropolitana que construir en zonas periféricas. Les cuento, por ejemplo, bueno, yo les he dicho que yo soy de Cartago y pues yo decidí hacer inversión y construir aquí en Monteverde. Y en Cartago, por ejemplo, el metro cuadrado es sumamente caro. Entonces, 150 metros cuadrados de terreno pueden estar alrededor de 25 o 30 millones de colones en una zona residencial. Aquí, con 25 o 30 millones de colones o en cualquier otra zona un poco más rural, es un lote grande de 300, 400 o 500 metros cuadrados. Pero entonces las condiciones y el acceso cambian. Igual los materiales con que se construyen las viviendas. Hay factores psicosociales. Un factor psicosocial importante, por ejemplo, es la violencia que se gesta en lo que es robos, asaltos, etc. Los factores conductuales y biológicos y por supuesto los servicios de salud. Entonces, esto también genera desigualdad. Uy. Algunos datos importantes para reforzar este tema de las condiciones de vida. La parte más rica de la población de América Latina gana 48% del total de ingresos que se generan en la región latinoamericana, mientras que la décima parte más pobre gana 1.6%. Entonces, Latinoamérica es una de las regiones más desiguales en el mundo. Hay gente muy, muy rica y hay gente muy, muy pobre. Igual en Latinoamérica, ¿verdad? Esa distribución de ingresos y riqueza están, como les repito, polarizados. En la actualidad, pues viven en el mundo poco más de 7.000 millones de personas y el 80% de ellas habitan en países en desarrollo, ¿verdad? Países que su nivel no está en comparación con otros países por el tema de empleo, por el tema de ingresos, el tema de acceso a servicios, tecnología, etc. La mejora en agua potable en hogares se reduce hasta un 39%, perdón, la mejora en agua potable en hogares reduce hasta un 39% episodios de diarrea, ¿verdad? Eso está prácticamente comprobado. Por eso les repito, en nuestro país es muy difícil que hayan enfermedades diarreicas agudas por ingesta de agua contaminada. Les dejo aquí, bueno, esto que es algunos datos importantes, de protección de los niños frente al medio ambiente. Por ejemplo, por año, se estima por año que mueren 570.000 niños por infecciones respiratorias, incluida la neumonía, en el mundo, igual por diarrea, 360.000 decesos de infantes y así, otros temas, por malaria, mueren 200.000 personas, etc. Y esto tiene que ver mucho con las condiciones de vida en las cuales ellos nacen y se desarrollan. Ok, chicos, vamos a dejarlo por aquí. El martes seguimos con un poco más de determinantes. Les indiqué o les dejé en mediación virtual un pequeño video que habla sobre determinantes de la salud. Les comparto, por supuesto, esta presentación y la grabación y les dejo una lectura de refuerzo que esa no viene incluida que hagan resumen, simplemente es para hacer un poco más el contexto de las condiciones de vida, porque hablé solamente un poco sobre Producto Interno Bruto y índice de desarrollo humano, pero está otros indicadores importantes, indicadores como pobreza extrema, indicadores de desigualdad, etcétera, que es bueno que ustedes los sepan.
Eh, Ahí les estaré mandando observaciones o comentarios de lo que ya subieron, de las asignaciones. Y por supuesto ahí les estaré dejando otras asignaciones conforme vayamos avanzando en el programa. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, Sí. usted mencionó un avance para el trabajo. Ajá. Sí, como para saber cuándo sería.